profesor, nosotros somos el grupo Los Pandectistas, que en esta ocasión nos toca exponer el acto jurídico. Antes de comenzar con la definición del acto jurídico, debemos conocer cuál es su relación con el hecho jurídico. Su relación es de especie a género, en donde el hecho jurídico es el género y el acto jurídico es la especie. Para que un hecho jurídico llegue a ser considerado acto jurídico, debe cumplir con ciertos requisitos, en lo cual es que sea un hecho humano, voluntario y lícito. Cuando cumple con estos requisitos, recién se podrá considerar que es un acto jurídico. Y ahora sí podemos definir ¿qué es un acto jurídico? Un acto jurídico es un acto humano, porque en el derecho solo se regula las acciones o actos que realizan nosotros, los seres humanos. Voluntario, porque nadie te va a obligar a realizar actos o acciones que tú no quieres realizar. Lícito, porque no debe violar las normas jurídicas imperativas, las buenas costumbres y el orden público. Además, un dato muy importante es la manifestación de voluntad, que está destinada a crear, regular, modificar o extinguir relaciones jurídicas. Ahora le doy paso a mi compañero Pedro, que les hablará un poco más a detalle sobre el acto jurídico. De los actos jurídicos. Toda consecuencia en el ámbito legal tiene una raíz, tiene una fuente. Pero estas fuentes las podemos ver que se dividen en dos sectores. El primer sector involucra al actor voluntario que hay entre el sujeto A y el sujeto B, para que con este actor voluntario puedan generar beneficios recíprocamente. En otras palabras, es una relación recíproca justa. La segunda fuente es prácticamente las consecuencias que se dan en el acto jurídico al involucrarse una conducta antijurídica. Esto quiere decir que son unas consecuencias legales, las cuales están plasmadas en nuestro Código Penal, en donde nos indican con qué delitos y qué sanciones van a tener. Ahora, estas consecuencias que se dan al existir un acto jurídico se enfatizan en 4 puntos, pero de los cuales podemos decir que todos dependen del primero. El primero es la creación de las relaciones jurídicas. Se crea una relación que antes no existía, pero esta se da cuando se celebra un contrato. Una vez que se celebra un contrato, se crea automáticamente una relación entre el sujeto A y el sujeto B. 2. Regulación de relaciones jurídicas. En esta regulación se establecen los derechos y deberes que van a tener el sujeto A frente al sujeto B y el sujeto B frente al sujeto A. 3. La modificación de las relaciones jurídicas. Es para que esta modificación se pueda dar, ambas partes tienen que ponerse de acuerdo para ver qué modificaciones se van a dar en este contrato para que pueda causar beneficios a ambas partes. Ahora, la extinción de relaciones jurídicas se da cuando entre ambas partes acuerdan dejar sin efecto este contrato. Ahora le voy a dar pase a mi compañero Lara. Profesor, buenas tardes. Compañeros, buenas tardes. A mí me ha tocado clasificación de los actos jurídicos. Entre ellos, acto jurídico de derecho público. Es aquel que la manifestación de voluntad proviene de una entidad pública. Acto jurídico de derecho privado. Es aquel que la manifestación de voluntad proviene de un sujeto o más, particular o privado. Acto jurídico unilateral. Es el acto jurídico que para su formación la manifestación de voluntad debe ser de una sola parte, sin aceptación del destinatario. Ejemplo, el testamento. Acto jurídico bilateral. Es aquel que la manifestación de voluntades debe ser de ambas partes y llegar a un acuerdo. Ejemplo de ellos, el matrimonio. Acto jurídico plurilateral. Es aquel que la manifestación de voluntades
tiene que ser de 2 a más partes. Y ojo, todas las partes también deben llegar a un acuerdo. Ejemplo de ello, cesión de posesión contractual, ¿no? Seguiremos ahora con la subclasificación de actos jurídicos unilaterales. Entre ellas tenemos acto jurídico recepticio. Este acto jurídico, para que produzca efecto, la manifestación de voluntad debe estar dirigida a un determinado sujeto, con conocimiento del mismo. Un ejemplo, el despido, una notificación de despido de tu trabajo, ¿no? Y pasaremos, por último, a acto jurídico no recepticio. Este acto jurídico, para que produzca efectos, no tiene que estar dirigida a un determinado sujeto, ya que existe independientemente por su conocimiento o aceptación. Sin más que decirles, le doy pase a mi compañera Leslie. Gracias. Yo les voy a hablar sobre los actos jurídicos patrimoniales y extrapatrimoniales. Los patrimoniales son con los cuales se producen relaciones jurídicas valorizables en dinero, por ejemplo, el contrato de compra-venta. Los extrapatrimoniales solo producen relaciones jurídicas personales no valorizables en dinero, por ejemplo, la adopción. Los actos típicos y atípicos. Los típicos son los que normalmente se encuentran regulados o previstos en el ordenamiento jurídico. Son los que mayormente se celebran y por eso cuentan con una disciplina legal en el Perú. Por ejemplo, el contrato de compraventa, el arrendamiento, etc. Los atípicos no están regulados ni previstos en el ordenamiento jurídico, sino que surgen por la inventiva de una persona o de varias personas. Y lo pueden realizar porque está permitido por el derecho. Es decir, no tienen una disciplina propia en nuestro país actualmente. Podemos tener como ejemplo el contrato de sponsor. Ahora, los actos jurídicos intervivos y mortis causa. Los intervivos son los que se realizan entre vivos. No es necesaria la muerte para que lo llevado a cabo tenga efectos jurídicos, o no, como el contrato de compra-venta. En los de mortis causa sí es necesaria la muerte para que se produzcan efectos, por ejemplo, el testamento. Ahora les voy a explicar los actos formales y no formales. Los formales son aquellos que para cuya celebración el ordenamiento señala una forma, que puede ser solemne o probatoria, por ejemplo, el contrato de compra-venta. Los actos no formales son aquellos los cuales el ordenamiento no señala ninguna forma de celebración. Así los interesados pueden utilizar cualquier forma, sea verbal, escrita o cualquier cosa. Por ejemplo, la compra-venta de un bien. A continuación le doy pase a mi compañera Rosario. Los actos jurídicos onerosos son aquellos que tienen cierta ventaja y desventaja por ambas partes. Un ejemplo de este es el arrendamiento. Este se subclasifica en los actos conmutativos y los actos aleatorios. En los actos conmutativos, ambas partes conocen las ventajas y desventajas desde el momento de su celebración, como sucede en la compraventa, mientras que los actos aleatorios, las partes no conocen las ventajas y desventajas, sino los conocen según el transcurso de los acontecimientos. Y un claro ejemplo es la apuesta. En los actos jurídicos gratuitos, solo una de las partes es la beneficiada y no tiene ninguna obligación. Un ejemplo de este es la donación, mientras que la otra parte de la donación cumple con otro tipo de acto jurídico, el acto jurídico con prestaciones de una sola de las partes. Es porque está obligada a cumplir con esta prestación de dar. Otro acto jurídico es con prestaciones de ambas partes o recíprocas, en el que ambas partes tienen la obligación de ejecutar las prestaciones. Un ejemplo de este es el arrendamiento. Posteriormente tenemos los actos jurídicos principales y los actos jurídicos accesorios. Los actos jurídicos principales son aquellos que su existencia no depende de la existencia de otros actos jurídicos. Y un ejemplo de este es el matrimonio, mientras que los actos jurídicos accesorios, su existencia sí depende de la existencia de otros actos. Y un ejemplo de este es la hipoteca. Le doy pase a mi compañera Daniela. Los actos jurídicos de ejecución instantánea son aquellos cuyos efectos jurídicos se consumen con su celebración. Los contratos pueden ser de ejecución inmediata cuando la prestación
se ejecuta al mismo momento en que es perfeccionada. Ejemplo, la compra y venta al contado. La ejecución diferida, cuando las partes postergan su cumplimiento de sus obligaciones para un momento ulterior. Ejemplo, el contrato de compra y venta al cual se posterga la entrega de un bien por acuerdo de las partes. La ejecución escalonada, cuando la prestación única se divide para ser entregada por partes en diversos momentos. Ejemplo, la compra y venta en el que el precio se va a pagar en armadas mensuales. El acto jurídico de trato sucesivo implica en el que el cumplimiento de las prestaciones se realice en un periodo determinado y que, por deseo de las partes, se puede extender para satisfacer sus necesidades primordiales, y se establece una serie de términos para su ejecución. Estos términos pueden ser ejecución periódica. Varias prestaciones se ejecutan en fechas establecidas, y ejecución continuada, ejecución única pero sin interrupción. Ejemplo, cuando nos cobran por servicios mensuales como el alquiler o el pago de luz y agua.